Buenas, querida profesora Cruz Pinargote. Mi nombre es Luis Vera Proaño. Soy de la carrera de nivelación de medicina veterinaria, paralelo C. El tema a compartir en esta unidad, voy a hablar sobre los temas que hemos visto en nuestra unidad. Bueno, voy a hablar sobre qué es la química. La química es la ciencia experimental que estudia la materia y sus propiedades y sus cambios de naturaleza, y que toda materia está compuesta por elementos químicos simples o por sus compuestos. Cada uno tiene sus propias características diferentes. Podemos decir que podemos decir que en la química está presente en absolutamente todo. Es un decir que en cada proceso de órganos vitales, ya que desde una pequeña célula hasta un organismo superior se producen reacciones químicas en las que se transforma la materia y se produce el intercambio de energía. Y por si esto fuera poco, la química juega un papel fundamental en nuestras vidas cotidianas. Como en el plástico, también tenemos lo que son los ordenadores, las baterías, lámparas, jabones, detergentes, cosméticos, perfumes, textiles, pinturas, combustibles, en lo que son fertilizantes para plantas, en lo que son medicamentos, las prótesis, las bebidas. También incluyen lo que es el agua potable, ¿no? Y en un largo de cosas, ¿no? Que nos rodean, que utilizamos a diario gracias a la química aplicada. ¿Qué es la materia? Llamamos materia, llamamos materia a todo aquello que ocupa un lugar en determinado universo. Posee una cantidad determinada de energía y está sujeto a interacciones y a cambios en su tiempo, que pueden ser medidas. Desde un punto de vista de un químico, la materia es el conjunto de los elementos constituyentes de la realidad persistible, o sea, lo que constituye a nuestro alrededor y a nosotros mismos. La materia también posee propiedades y corresponde a las cualidades y atributos que podemos utilizar para distinguir una muestra de materia de otra. Las propiedades de la materia se agrupan generalmente en dos categorías, las que son las propiedades físicas y propiedades químicas. Una propiedad física es una que muestra de materia que no tiene cambios en su composición. En cambio, una propiedad química es la capacidad que de una muestra de materia para experimentar un cambio a su composición, ciertas condiciones, ¿no? Ciertas condiciones, perdón. Por ejemplo, cuando el agua líquida se congela formándose agua sólida, que viene a ser lo que es el hielo. Sin duda, el agua parece de diferentes y en muchos sentidos lo es. Sin embargo, permanece inalterada la composición en masa del agua, que esto viene a tener una cierta cantidad de 11,19% de hidrógeno y 88,81% de oxígeno. Esto vamos a hablar ahora sobre la energía. La energía ha constituido una pieza clave para el desarrollo de la humanidad del hombre. Desde el principio de su existencia se ha necesitado totalmente lo que es la energía para sobrevivir y avanzar. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿qué es la energía? Y por qué muchas veces tiene importancia, ¿no? La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un producto y producir cambios en ellos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar cosas. Muchas veces las cosas sin energía no funcionan. Dice que la unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es el Joule, en honor al físico James Prescott Joule.
Los tipos de energía que vemos comúnmente es la energía mecánica, la energía eléctrica y la energía termodinámica. Como también podemos ver la energía electromagnética y la energía nuclear. Materia condensada. La física de la materia condensada abarca el estudio de las propiedades físicas de fases condensadas de la materia. El nombre fue propuesto por Bill Anderson en la década de los 60. Venía a unificar dos campos de la física que se dedicaban al estudiar a los materiales cristalinos, como la física del estado sólido y los materiales blandos o líquidos y gases. Y por lo tanto la física es la materia condensada que abarca el estudio de una amplísima variedad de sistemas, incluyendo materiales semiconductores o superconductores o magnéticos, gréfanos, como fenómenos físicos y aplicaciones. La física del estudio condensada busca establecer relaciones entre propiedades macroscópicas de un material y el comportamiento de sus contribuyentes a nivel macroscópico o atómico. Existe hoy en día en un gran interés de conocer propiedades de la materia bajo condiciones externas especiales como baja temperatura o alta presión en un vacío. Presenta campos eléctricos y magnéticos, radiación y etc. La materia se manifiesta como cuerpos puros, que son las sustancias simples o compuestos. Energía de cuerpos impuros, mezcla homogéneas, heterogéneas, son elementos de una sola sustancia, simple, oxígeno y hidrógeno. El compuesto más elementos son los ejemplos, es decir, en una mezcla no se distingue sus componentes, como la sal y el azúcar, es decir, son numerosas sustancias que se pueden disolver en agua, pero no se van a identificar cuál es el azúcar ni cuál es la sal. Tenemos lo que son el formato de mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Qué son mezclas heterogéneas? Una mezcla heterogénea es una combinación de dos o más elementos de sustancias que pueden presentarse en cualquier estado de la materia, en la cual sus componentes pueden ser identificados. El entorno natural en que vivimos está compuesto por billones de mezclas, siendo algunas ellas indispensables para la vida. Ejemplos heterogéneas, tenemos lo que es el azúcar, el agua con sal. Ejemplos de homogéneas, tenemos lo que es la leche con el aceite. Las propiedades físicas. Una de las propiedades físicas es propiedad que es medible. Usualmente se asume que es el conjunto de propiedades físicas que define el estado de un sistema físico. Los cambios de propiedades físicas de un sistema describen sus transformaciones y evoluciones temporal en sus estados instantáneos. Que las propiedades intensivas no dependen del tamaño de la extensión del sistema o de la cantidad del material del sistema, mientras una propiedad intensiva exhibe su comportamiento agresivo o aditivo. Estas clasificaciones solo pueden mantenerse válidas cuando las subdivisiones más pequeñas de la muestra no interaccionan entre sí en un conjunto determinado proceso físico o químico. Las propiedades también pueden ser clasificadas respecto a su contribución geométrica o homogéneas y heterogéneas
o ensótricas y anisotrópicas. Vamos a ver sobre la masa. La masa es una magnitud física y propiedad fundamental de la materia, que expresa la inercia o resistencia del cuerpo o del cambio del movimiento de un cuerpo, de manera más precisa de la propiedad de un cuerpo que determina la aceleración bajo la influencia de la fuerza dada. Es una propiedad intrínseca que los cuerpos que determinan una medida de masa inicial y de la masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa del sistema, para medir la masa en el sistema internacional, es la que vemos cotidianamente, ¿no? Que son las unidades del kilogramo. Vamos a hablar sobre el volumen. El volumen es una magnitud métrica de tipo escalar, definida como la extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. Es una magnitud derivada de la longitud, ya que en un ortedreo se halla multiplicando 3 longitudes, que es el largo, el ancho y la altura. Matemáticamente, el volumen definible no solo en cualquier espacio euclídeo, sino también en otro tipo de espacios métricos que incluyen, por ejemplo, las variedades de Riemann desde un punto de vista. Los cuerpos materiales ocupan un volumen solo por el hecho de ser externos. También tenemos lo que es el fenómeno que se debe al principio de inclusión de Pauli. La noción del volumen es la más complicada de la superficie, y en su uso formal puede dar a la llamada paradoja de Banach-Taschen. Vamos a hablar sobre la divisibilidad. Es la propiedad que implica que la materia puede ser dividida en varias partes. Vamos a hablar sobre la elasticidad. En química el término elasticidad designa a la propiedad mecánica de ciertos materiales que sufren de deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan. Comúnmente se confunde a la elasticidad con la desinvibilidad, que refiere a la capacidad de un material de deformarse ante una tensión externa. La inercia. ¿Qué es la inercia? Es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo dicho de forma general. Es la resistencia que opone la materia de modificar su espacio de movimiento, incluyendo cambios en la velocidad o dirección a la que va el movimiento. Como consecuencia, un cuerpo conserva un estado de reposo relativo o movimiento rectilíneo uniforme relativo si no hay fuerza, que, actuando sobre él, logre cambiar su estado de movimiento. Punto de ebullición. El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión que rodea al líquido de transformación en vapor. El punto de ebullición de un líquido varía según la presión ambiental que lo rodea. Un líquido en un vacío parcial tiene un punto de ebullición más bajo que cuando ese líquido está en la presión atmosférica. Calores de combustión. Un cuerpo de masa puede variar su temperatura inicial mediante un fenómeno térmico. Se absorbe o cede cierta cantidad de calor, al considerar que la energía no se puede ser creada ni distribuida de acuerdo con la ley de conservación de la unidad. Entonces la energía absorbida
o cedida por un cuerpo debe en un principio ser cedida o absorbida por otro cuerpo. En estos procesos de emisión o absorción, la energía desempeña un papel muy importante en el proceso de combustión, ya que el número considerable en un fenómeno térmico se logra el desprendimiento de energía de los cuerpos mediante su combustión. La estabilidad química. El término estabilidad química, al ser usado en el sentido técnico, en química se refiere a estabilidad termodinámica, que se refiere a estabilidad de un sistema químico. La estabilidad termodinámica ocurre cuando un sistema está en su estado de menor energía o equilibrio de equilibrio en su químico de su entorno, equilibrio químico con su entorno. Este puede ser un equilibrio dinámico en donde las moléculas o átomos individuales cambian de forma, pero su número total en una forma o estado particular se conserva. Este tipo de equilibrio químico termodinámico se mantendrá indefinidamente a menos que el sistema modificado. Los sistemas químicos pueden incluir cambios de la materia o en un grupo de reacciones químicas. El estado de la materia. Todos los estados de la materia de agregación poseen propiedades y características diferentes que son los más conocidos y observables cotidianamente. Estos son 4 elementos llamados fase sólida, líquida, gaseosa y plasmática. También poseen otros estados que no se producen de estado natural, que en nuestro entorno. Por ejemplo, el condensado de Bose-Einstein, condensado de fermiónico y estrellas de neutrones. Se cree posible que existan otros, como el plasma de quarks y gluones. El sólido. Partícula unida por fuerza de atracción muy grande, se mantiene en un solo lugar. Las propiedades de este estado es la electricidad de un sólido que recupera su forma original cuando es desformado. Este puede romperse a pedazos, que esto viene a llamarse fragilidad. Sobre las materias sobre el estado líquido, son pequeñas partículas vibrantes de una materia como los átomos y moléculas unidos por enlace. Las propiedades de este estado líquido no tienen forma ni fija, pero sí tienen volumen. Tienen variedad de forma y características muy particular, que son la cohesión, que esta tiene fuerza de atracción entre moléculas iguales, y como la adhesión, que viene a ser lo contrario. Es decir, si la cohesión tiene atracción entre moléculas iguales, esta viene a tener atracción entre moléculas diferentes. El gaseoso. El estado gaseoso se le denomina al gas del estado de congregación que agrega a la materia compuesta, principalmente a las moléculas no unidas, expandidos por pocas fuerzas. Las propiedades de este estado no tienen forma propia, pues se adaptan principalmente a las que las contienen. Tienen cargas para ocupar todo el espacio debido a que prácticamente no posee fuerza entre movimientos de moléculas que las conforman. El plasmático. El plasmático es un estado de la materia que tiene particularidad de no poseer ningún volumen fijo. Estos producen electricidad. Muchas gracias, profesora, que pase bien.